Está, Gracias, ya doctor. estamos grabando. Ok, entonces, como ven en la lámina, básicamente es referencial. Se está compartiendo la pantalla, ¿sí? A veces me pongo a hablar y no sé si se está compartiendo. No se ve nada, Doctor, profesor. no se No está visualiza. compartiendo, doctor. Ah, ok, ya. Entonces, ok, ahora sí. Ese primate que somos nosotros, son monitos sin cola, que nos convertimos en el Homo sapiens sapiens, durante 100.000 años aproximadamente, eso puede variar mañana, encuentran un hueso por aquí o alguna herramienta por allá, y estas teorías cambian, no son palabra divina, son simplemente teorías. Pero de lo que sabemos hasta ahora es que durante alrededor de 100.000 años fuimos cazadores, recolectores y carroñeros. En buena cuenta, carroñeros. Agarrábamos los cadáveres de presas más grandes que nosotros no podíamos cazar y que algún otro animal se había comido, y nos comíamos la médula de los huesos y tratábamos de obtener algún beneficio de las pieles que no se comían los otros animales, entre otras cosas. El ser nómade significa algunas cosas que no nos damos cuenta cuando escuchamos la expresión nómade. Para empezar, probablemente un nómade no tendría mayor cantidad de propiedades o de cosas materiales, porque al estar viajando constantemente tendría que cargar todo lo que posee. Entonces tenías muy pocas propiedades, muy pocas cosas que te pertenecieran, salvo una que otra herramienta y la ropa, y de repente algunas cosas que se llevaban para poder hacer tiendas, pero principalmente vivíamos en cuevas, cosa que seguimos haciendo hoy en día, solamente que las cuevas las construimos nosotros. La mayor parte de ustedes está en una cueva artificial, creada con algún estilo, pero al final del día siguen siendo cuevas donde nos protegemos de otros Homo sapiens y en otras épocas también de otros animales. Este tipo de vida le confería a la mujer un papel importante porque, además de reproducirse, estaba encargada de actividades que le permitían ser parte de la sociedad. No cazaba, pero sí recolectaba, y la recolección era casi tan importante como la caza. Con el tiempo, nadie sabe realmente por qué, hay algunas teorías, pero no vamos a entrar en eso a profundidad. Alrededor de 15.000 años, entre 20 y 15.000 años atrás, por alguna razón que no se entiende, al mismo tiempo en todo el mundo, en las tres principales culturas madre que tiene nuestra historia de la humanidad, que son la India, China y Mesopotamia, se descubre o se hace uso más intensivo de la agricultura. ¿Qué era la agricultura? Bueno, el quedarte en determinadas zonas del mundo donde había una mayor cantidad de plantas para alimentarse o un espacio más reducido de caza. Es decir, que no tengas que movilizarte cientos o miles de kilómetros detrás de algunos animales, dependiendo de la estación del año, porque los animales se movían de acuerdo a dónde habían plantas y las plantas crecían de acuerdo a la estación del año. Pero en algunas zonas las plantas se daban con mayor facilidad. Entonces, algunos clanes de seres humanos empiezan a organizarse para ya no movilizarse, sino quedarse en un sitio y defender ese espacio de otros seres humanos y de otros animales. Esa organización es la que va a empezar a generar lo que se llama estados. El estado es una población organizada que defiende un determinado territorio y sostiene algún tipo de ley. En estos momentos, evidentemente, vamos a hablar de leyes naturales, ¿no? Muy simples, muy básicas. La mayor parte de estas poblaciones eran lo que se llaman animistas, creían en darle vida a las cosas, le daban vida al río, le daban vida a los árboles, le daban vida a la luna, al sol, etcétera, y los consideraban como dioses, como seres vivos, con determinados potenciales, con determinados poderes.
Este tipo de civilización va a cambiar radicalmente el papel que tiene cada género en la sociedad. Vamos a necesitar, para poder cultivar, brazos fuertes, tanto como para transportar el cultivo y sobre todo para defenderlo. El papel de la mujer se va a ver reducido en ese momento. Esos estados, que no son los primeros, van a requerir además a los hombres para las construcciones monumentales. ¿Quién aquí, en esta aula, ha hecho alguna vez una fiesta en su casa? ¿Quién ha organizado una fiesta? ¿Quién me dice? Luis Enrique, ¿estás ahí? Sí, Levanta tu micrófono, por favor. ¿Has hecho una fiesta en tu casa? No una fiesta COVID, ¿no? Porque si no tendría que sacarte de la clase en este momento. Pero antes de esta terrible enfermedad, ¿has organizado una fiesta? sí, doctor. ¿Qué haces cuando quieres organizar una fiesta? Primero Primero, probablemente buscas más gente, ¿no? Que te ayude, porque no siempre se puede hacer todo. Asu, ¿cuánto fiestero hay en el chat? Cuéntame, ¿cómo haces para organizar una fiesta? Supongamos que mañana vamos a armar la primera reunión de la clase y somos, ¿cuántos somos? 96. Y si no hubiera internet, tendrías que hacer invitaciones y llevarlas a las puertas, ¿no? Alguien tiene que ir a comprar la comida. ¿Qué más? El presupuesto para el trago, profesor. Buscar donde venden Pilsen en caja, ¿no? Para no estar por gastando mayor, chips, por porque son mayor, doctor. carísimos. ¿Sí? Exacto. Comprar chisitos también, ya no sé si sean chisitos, pero en fin, es toda una logística, ¿no? No es tan fácil como ya vengan. Después hay que limpiar la casa, hay Y que buscar chequear que la gente que va no traiga otros amigos. En fin, es todo un temita. Ahora, usted se imagina lo que debe ser armar una de estas edificaciones. La más logística necesaria para armar algo de ese tamaño, esta pirámide es más alta que la mayor parte de los edificios que hay en el Perú y tiene una superficie del complejo en general de 10 veces el tamaño de la facultad. ¿Cómo hacemos para lograr que una cantidad suficiente de personas pueda trabajar en algo así? Eso se hace con la creación de mitos colectivos que te hagan entender que existe una persona que tiene un vínculo con una entidad sobrenatural, es decir, hay un patita que es amigo de Dios, o lo interpreta, y que le dice a los demás qué es lo que Dios quiere. Y logra, en base a ese mensaje, que otros cientos de miles de personas trabajen colectivamente y los organiza y les da funciones sociales. Oye, tú vas a ser campesino, tú vas a ser constructor, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer tal otra, porque Dios quiere que seas eso. Esa es la situación en la que te ha puesto el creador, o los dioses, la entidad que ustedes quieran. Y en base a esa organización muy bien cimentada en la religión, la que fuese, porque acá arriba tienes, esto es griego, ahí tienes a Júpiter o a Zeus, dependiendo si eres romano o griego. Acá los dioses de los mexicanos hoy en día, y acá los indios. Pero más allá de qué deidad uses, porque al final para eso son los dioses o Dios, para usarlo y poder someter a otras personas, tomando la palabra de este supuesto Dios como base del mito por el cual existe un grupo de gente que cree en algo, todos en lo mismo, con una finalidad común, que es que esos dioses estén contentos. Pero como a Dios no lo ves nunca, el que está contento normalmente es el que manda, que es a su vez el encargado de decir qué es lo que quiere Dios. Pero así se forman los estados. En esa complejidad, no solamente se hace arquitectura monumental, sino que también se logran otros avances sociales. Por ejemplo, el transformar la comida de una raíz silvestre como esta zanahoria a esta zanahoria moderna, o del plátano silvestre al plátano que conocemos hoy, o de esto al maíz que cultivamos hoy en día. O como hacen los japoneses, que hicieron de esta sandía silvestre, que todavía se encuentra en algunos lugares, sandías cuadradas, que puedes encontrar en varios de los supermercados de Tokio. Ese tipo de ingeniería o de arquitectura social tiene una piecita que va a ser utilizada también para cimentar a la sociedad que ellos quieren manejar.
Es decir, se va a usar a la religión para someter a varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, a algunos sectores le van a decir, Dios quiere que tú seas esclavo. Y aunque los esclavos sean más que los libres, por la psicología y la religión, o la estructura social, puedes convencer a una persona que su papel en la sociedad es ser esclavo y tiene que comportarse adecuadamente. Entonces, dentro de esos papeles o roles sociales, a la mujer le queda uno en particular, que se le otorga justo cuando cambiamos el rol que ha tenido durante esos 100.000 años, cuando nos volvemos agrícolas. El Estado está profundamente vinculado a la idea de un ser superior, de un dios o de un conjunto de dioses, porque es la mejor forma de someter psicológicamente al resto del pueblo. Cuando tú le dices al resto, o le dices a un conjunto social, a un grupo de personas, qué va a pasar cuando se muera, cómo tiene que llevar su vida sexual, y quién es la persona a la que deben seguir, ya los manejaste por completo. En el caso de la mujer, el gran problema que va a tener es que al ser físicamente menos fuerte que el hombre, que el masculino, es sometida con relativa facilidad en lo físico, pero eso no es suficiente. A la mujer como género se le tiene que someter mentalmente. Y entonces a la mujer se le niega la posibilidad de educarse, por ejemplo, porque no se consideraba que fuese suficientemente inteligente como para poder educarse al mismo nivel que los hombres. Y además, la educación en un principio era para aquellos que o administraban o guerreaban. Principalmente tenías que ser guerrero porque los pueblos durante los primeros 5.000 años, 2.500 antes de Cristo y 2.000, casi 2.000 después de Cristo, se basaban mucho en conquistar a otros pueblos y otros terrenos. Y la mujer no entraba ahí. Entonces la mujer se vuelve una gran incógnita. No se sabía bien por qué los dioses o Dios había hecho a la mujer. En el caso del Dios cristiano, más aún. Acá tengo que hacer un pequeño paréntesis. Nuestra cultura católica apostólica romana es en verdad parte de las dos religiones más importantes que hay en el mundo hoy en día. Haciendo un resumen absolutamente rápido y poco preciso, nuestra cultura católica, apostólica, cristiana, nace de un pueblito chiquito que eran los hebreos, también llamados judíos. Estos judíos que se asentaron en el norte de África, entre África y Asia, en lo que hoy se llama Israel o Palestina, tuvieron a su vez varias sectas, varias formas de pensamiento distintas sobre el judaísmo. Es una cultura que se hace importante, o se hace distinta, más que importante, porque todavía no va a ser importante, pero es distinta, porque la mayor parte de las culturas del mundo, si no casi todas, hay una excepción con los egipcios, pero no vamos a entrar ahí, eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. La primera cultura que tiene un solo dios, y ustedes deben haberlo escuchado si alguna vez les han leído la Biblia o han llevado una clase de religión, los descendientes de Abraham, los judíos, los hebreos, adoraban distintos dioses, hacían esculturas o becerros de oro para adorarlos. Y de pronto Abraham dice, no, hay un solo Dios, se llama Yahweh, o Jehová, o Yahweh, como ustedes quieran ponerle. Y es único, y estos son sus mandamientos, y les da 10 mandamientos. Se vuelven monoteístas, un solo Dios, cosa rara. Casi todas las otras culturas tenían un montón de dioses, casi un Dios por cada cosa que existía en el mundo. Está el Dios del trueno, el Dios del viento, el Dios de la sabiduría, etc. Pero los judíos no. Los judíos tienen un solo Dios. Y de los judíos va a salir una secta judía que se llaman los esenios, que va a reinterpretar el libro sagrado de los judíos que se llama la Torá,
que básicamente decía ojo por ojo, diente por diente, y la va a reinterpretar a ama a tu prójimo como a ti mismo. El jefe de esa secta es un tal Juan, también llamado Juan el Bautista, que es asesinado por un rey judío, Herodes, pero que antes de morir delega su autoridad en un en un discípulo de él, que es un tal Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es crucificado, pero sus seguidores se esparcen por todo el Imperio Romano y después de unos 150 años ya no son considerados judíos, sino son considerados cristianos. Pero Cristo fue un judío. Entonces tienes ahí la tradición judeo-cristiana. Casi 600 años después de la muerte de Jesús, va a haber una reinterpretación de las escrituras de los judíos, es decir, de la Torá y del Nuevo Testamento, por un señor Mahoma, que va a decir que Alá, que es Dios, se le ha aparecido, mejor dicho, le ha mandado al arcángel Gabriel. ¿Se acuerdan del arcángel Gabriel? Es este que le dice a María que está embarazada. Y le ha dictado unas nuevas normas. Esas nuevas normas se van a llamar Corán. Y en el Corán ustedes van a encontrar a Abraham, Isaías, a todos los profetas del Antiguo Testamento, a los del Nuevo Testamento, a Jesús, a María, etc. Y posteriormente ya la vida de Mahoma. Por eso es que se llama tradición judeo-cristiana musulmán. Somos básicamente la misma religión con distintos enfoques. Un musulmán venera a Cristo, no lo considera el Hijo de Dios, lo considera un profeta muy importante, al igual que muchos judíos, pero no el Hijo de Dios. Para los cristianos sí lo es. ¿A dónde voy con esto? Esa religión que es la más cercana a nosotros, esas tres religiones, van a tener el mismo trato sobre la mujer, que es, no entiendo cómo un ser que no sirve para nada, es decir, no cultiva, no guerrea, no es inteligente, es sucia, sangra cada 30 días y además constantemente está llamando al pecado, porque yo quiero creer en mi Dios, quiero dedicarme a hacer mis cosas, y la mujer es una tentación constante. ¿Para qué la hizo Dios? Y encima traiciona al hombre cuando es creado, quien lleva la manzana es Eva. O sea, ¿para qué sirve este ser? Entonces, a la mujer se le aísla cada vez más y se le restringe a un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de la mujer? Tener hijos, nada más. Para eso sirven, para criar. Y cuantos más hijos tenga, bueno, para eso sirve, pues. Y ese es el rol que se le da a la mujer en todas las sociedades. Ahora, si la única función que tiene la mujer es tener hijos, yo le pregunto a Guillermo Fabio Uriciana, que espero que esté ahí, porque si lo veo en clase, tiene que contestar. Si no, lo apunto aquí y uno de sus videos ya no tiene mayor sentido. Muy bien. ¿No estás? Te apunto. Vamos a buscar a otra personita que me diga. Rivaldo Luis, Gerardo Rondón. Doctor, disculpe, soy Guillermo Fabio Perisoña. ¿Qué pasó, Guillermo? No, estaba tratando de habilitarlo porque tengo problemas con mis audífonos y decidí simplemente desconectarlo y poner el altavoz. De acuerdo, no te preocupes. A ver, dime, te borro de acá. Dime. ¿Me Si podría una mujer repetir solo sirve para tener hijos, ¿qué es lo más nueva que puede estar? Si una mujer... ¿Perdón? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Si la mujer solo sirve para tener hijos, ¿qué es lo más nuevo que puede estar una mujer? O lo más nueva. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero a lo que Voy a hacía tener que referencia desglosártela un poquito. De repente, de paso, ya esto sirve como clases de orientación sexual. ¿Cómo se hacen los hijos, doctor? Ah, bueno, obviamente teniendo relaciones, solamente que no entendía su pregunta exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es A lo más base nueva que puede de estar una mujer? virgen. Exacto. La mujer es considerada importante cuanto más virgen esté. De hecho, ¿cuál es la mujer más importante de la religión cristiana? María.
Pero María es importante porque es María o porque es virgen. Porque es virgen. Tan importante es que sea virgen, que esta incluso es virgen después de dar a luz. O sea, ya ni siquiera es virgen porque no tuvo sexo, sino que es virgen después de que salió el niño. Así de trascendente es el tema de que sea virgen. No porque sea mujer, sino porque sea virgen. Y esto, le repito, gracias doctor, se repite en todas las culturas. Acá lo pueden ver en los egipcios, en los persas y en los cristianos. La mujer sirve para la procreación, nada más. No tiene mayor relevancia. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Doctor, una pregunta. Usted dice sobre la Virgen que es importante porque es virgen, ¿no? O sea, usted está viendo del tema humano y ya pasando al tema divino. No, Porque, estoy viendo la porque, trascendencia histórica. porque María fue importante porque fue la madre de Dios, no creo que porque fue virgen, ¿Y por qué fue la madre de Dios? porque fue elegida por Dios, ¿Por qué? ¿Por qué fue elegida por Dios? porque cumplió los requisitos necesarios, fue la única mujer que nació sin el pecado original, ¿Cuál es el pecado original? el que cometieron los padres Adán y Eva. Pero no, un ratito. María, ¿cómo? ¿Y por qué María nació sin pecado original? Ahí sí, De ahí sus, sí, de sus eso sí padres no sabría Inés cómo y Joaquín. refutarlo. Ahí sí ¿Ah? no sabría cómo refutarlo, pero no sé, No, pero no que me para tiene que mí, refutar, solo contestarme. Yo no, eso sí, Inés y Joaquín pero eran buenas personas, pero tuvieron sexo en teoría para poder tener a María. Mire, no, María está sentada en su casa un buen día y se le aparece el arcángel Gabriel y le dice lo siguiente. María, llena eres de gracia, Dios te ha bendecido y va a tener un hijo contigo. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok, Y ¿quién es le Dios? sopla, ¿Cuáles son? Perdón. por la manga del brazo le Un sopla. ratito, Ángel, un ratito, por favor. ¿Quién es Dios, Jalil? Ah, ¿Dios es una persona o son más de una persona? bueno, son tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, ¿Quiénes Dios son esas Espíritu. personas? Dios, pues para Dios mí, Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. el Espíritu Santo y el Hijo, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿quiénes embarazan a María? Dios Padre, el Espíritu Santo y su propio Hijo, ¿cierto? sí. O sea, su hijo embaraza a su mamá para nacer él, No, entre pues, yo no- otros. bueno, se Es podría un decir que sí, secreto, ¿no? es un Claro, misterio, ¿no? Es un dogma, hay que se podría creerlo, decir pero que sí, ¿no? Se podría decir que sí. en teoría es así. Pero Sí. bueno, Doctor, al margen, disculpe. como les digo, de cualquier religión en particular, al margen de la cristiana, la posición que la mujer adquiere dentro de la sociedad está sustentada en una creencia religiosa. La sociedad va a buscar que las mujeres imiten a María en el tema de la virginidad y en el tema de ser fecundos. No en el caso de María, porque la religión la mantiene, en el caso particular de María, la mantiene en teoría virgen. Y dice que la Virgen María, a pesar de haber dado a luz, sigue siendo virgen. Pero la visión social que quiere imponer esta sociedad para que la mujer tenga algún tipo de ícono o de imagen a la cual seguir es la de María, que se conserva virgen y que además es madre. ¿Qué dicen de las mujeres las escrituras de las distintas religiones? En el Islam, ustedes pueden leer que los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas, dio a los varones el doble de lo que le dio a las mujeres. Los maridos que sufrían desobediencia a sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en su lecho o incluso golpearlas. No se le negó al hombre mayor calamidad que la mujer. Eso dice el Islam. No nos va a dar el tiempo para ver este video, pero vamos a ver otro un poquito más adelante. Por la necesidad que tienen los musulmanes de cuidarse del pecado que puede significar la mujer, por su religión, crean distintos tipos de vestimenta, como pueden ver acá, dependiendo de el grado que tengas
o sea, en cuál de las tradiciones te crías, porque hay algunos que no necesitan necesariamente que usen una burka completa, en otros lados sí. Esos son los musulmanes que para muchos de nosotros pueden parecer un poquito radicales, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia de la mujer? En el Génesis, a la mujer Dios dijo: multiplicaré de gran manera tus dolores, tus preñeces. Con dolores darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, o en ti. El Deuteronomio: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciese, es decir, dijera, ya no la quiero, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este joven y él la aborrece, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata. Lo que están describiendo acá es una persona que se casa con una mujer y la aborrece, pero la mujer era virgen, y entonces los padres piden un resarcimiento, que en este caso son 100 piezas de plata, porque ya le quitó la virginidad. Ahora, ¿a quién van esas 100 piezas de plata? Van a los padres, no a la mujer. La mujer es un objeto, es un mueble más. Si resultase verdad que no se halló virgen a la mujer, entonces la sacarán y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Todavía estamos en el Éxodo, perdón. No codiciarás, Antiguo Testamento, la Biblia, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, la mujer, cosa. Corintios, ya estamos en el Nuevo Testamento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no se les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Corintios. También Nuevo Testamento. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. También Nuevo Testamento. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Levítico. Cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuese en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia: es Eva la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa insidiosa e involuntarias de erecciones en los santos varones. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? En lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción viene de una falta de poder activo. Y para los evangélicos o protestantes, acá hay una frase de Lutero: tengan sus hijos y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos niños son más saludables, no importa, que mueran dando a luz, que para eso están. Lo anterior era palabra de Dios, al margen de las opiniones de estos santos varones. Ahora, nosotros vemos así a los musulmanes porque consideramos que son
radicales y todavía no han evolucionado, ¿no? Que en verdad están aplicando mal las teorías divinas, pero nosotros también las tapamos. ¿Por qué las monjas llevan ese tipo de hábito? Porque se sigue pensando que la mujer sigue siendo sucia, que su cuerpo incita al pecado. Es el tipo de enseñanza que aún se mantiene en algunos sectores de la sociedad y que es inferior al hombre. Por eso es que no hay mujeres sacerdote, jamás va a haber una mujer papa. Uno de los pocos estados en que la mujer todavía no puede votar es el Vaticano, ni ser elegida, evidentemente. Y eso se ha trasladado también a nuestra cultura. Las tapadas nos vienen tanto por los moros o los árabes, como por la religión católica apostólica romana. Así fue hasta 1900 aproximadamente. ¿Y se basó en qué? En la religión. Si alguien está en desacuerdo, me encantaría que levante la mano y poderlo conversar. A ver, tengo dos personas con las manos arriba. Un ratito. Para poderlo ver. Ángelo, te escucho. Doctor, bueno, me quería referir más que todo a sobre el Islam, que ahora actualmente, según los países musulmanes árabes, allá en el Medio Oriente, ya no se ve tanto como antes, que ya ahora creo que la mujer tiene el mismo nivel y ya hasta puede salir sola y ya, o sea, ya ha cambiado también esas costumbres, ¿no? Y el hijab, lo que le cubre el rostro, Que depende por si está no, todavía no han cambiado así. Doctor, no están así. Para empezar, la mayor parte de los musulmanes no son árabes. La mayor parte de los musulmanes hoy se encuentran en la India, en Bangladesh y en algunas zonas de Asia, como Indonesia, Pakistán, Bangladesh, por ejemplo, Nepal, la India. donde hay una gran... Nosotros tenemos más idea de los árabes, exacto. Pero en los países árabes, por ejemplo, en Arabia Saudita, lo máximo que han logrado hacer hasta ahora es que hace un año están empezando a permitirle manejar a algunas mujeres. Pero hay zonas de esos mismos países, porque no es igual la capital de un país que algunas zonas un poquito más apartadas, Claro, donde en surge el donde Estado todavía se Islámico, conservan ¿no? tradiciones de ese tipo, Donde está el Estado Islámico y diferentes por organizaciones ejemplo. terroristas, Pero ¿no? en Donde son la India, por radicales. ejemplo, es una tradición en varias tribus, lo que se llama la oblación, me parece que es el nombre. Es sacarle el clip a las niñas y atarles los labios vaginales para que no puedan tener relaciones y cuando las tengan no disfruten, porque eso es pecado. Eso todavía sucede. Entonces, ¿y por qué se hace? Porque hay unos loquitos que creen que Dios quiere eso. O sea, que Dios se preocupa más de si te acuestas o no te acuestas con alguien, o si a que un niño se esté muriendo de hambre, ¿no? Pero esa es la interpretación de cada uno, doctor, no es que Entonces, sea loquito, ¿no? todavía tenemos ese tipo de pensamiento bajo. ¿Perdón? Claro. No es que, No le digamos escucho, que no, doctor. Le escuché que no sí, es que fuera loquito. sí, no es que fueran loquitos, sino que es la interpretación como nosotros, por ejemplo, usted puede ser católico o cristiano, o yo puedo ser cristiano y católico, y para mí mi Dios es Jesús, pero para otros no, Jesús es un profeta nada más. Entonces, más que todo No. Ahí sí estoy en discrepancia porque me parece que usted que... Pero usted es cristiano. yo soy católico. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor? No le escucho. Doctor, sí, ¿me No le escucha? escuché. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Sabe lo Sí, que ahora sí, pasa? pero le pregunté, ¿usted es católico? Sí, yo soy católico y yo le refiero a esto porque yo trabajo en lo que es terrorismo internacional. Entonces, yo también he recibido charlas sobre judíos, sobre mismo árabes, y entonces es más que toda la interpretación de la persona, cómo le da, porque hay de la religión hindú que también son extremistas, pero no son resaltantes porque prácticamente no tienen interés países potencias en su territorio o
En su, Dos ¿cómo, cosas, cómo le doctor, explico? si me permite, dos cositas sobre lo que usted me dice. Usted, si es realmente católico, apostólico, romano, no puede permitir la idea de que existan otros dioses, solo este uno. Los de las otras personas son mentiras. Ahora, si usted considera que ellos tienen su propio Dios, entonces usted no es católico, apostólico, romano. Para un católico, apostólico, romano solo hay un Dios. No hay interpretaciones. Dios es uno. Es el de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted acepta que existen otros, entonces es usted otra cosa. No es católico apostólico romano, para Pero si empezar. en la religión, Y en el Islam, segundo, también aceptan que hay un solo Dios, igual que como usted me está diciendo ahora. en nombre de mi religión, o sea, gente a mí sobre la luz, que tenemos gente que resucita de la muerte, por lo menos dos, hoy en día, y no lo puedo probar, pero actúo respecto a eso, y le coso la vagina a una niña y le quito el clítoris, o me voy preso, o me voy al manicomio, o a los dos. Por eso le digo, loco, Doctor, No se le escucha bien, doctor. puede Disculpe. tener fe y actuar con fe, pero actuar respecto a terceros de esa manera, eso no, eso es locura. Ya de por sí que algunas personas hagan consigo mismo algo bueno es para la libertad. No es para decir usted que una Claro, mujer se doctor. acerca y dice, hay esculturas que le hablan, y con los mosquitos, ¿qué le hacen a esa persona? Por ejemplo, para nosotros los locos están locos y para los locos nosotros estamos locos porque no estamos en la razón de ellos. No pensamos igual que ellos y ellos no piensan igual que nosotros. Entonces, ¿cuál es la verdad? doctor, Y doctor de Pomar, usted ponga a los doctor, no se le escucha. mismo. Tito, perdón, no lo escucho más. Perdón, cuando yo le... Si no, no termino de cerrar la idea con las personas. Todavía tenemos para... 6:30 termina la clase, ¿no? ¿Quién me puede contestar eso, por favor? Sí, 6:30, profesor. Tengo el horario a la mano. Sí, doctor, Ah, ya, 6:30. perfecto, está bien. Tenemos un poco de tiempo. Joaquín. Sí, doctor, disculpe. Sí, Joaquín, te escucho. No, doctor, no levante la mano, disculpe. Acá está levantado. Gustavo. Sí, doctor, volviendo a, o sea, yo quería, lo que quería aportar, en adición a lo que le discutía a mi compañero, en realidad creo que no entendió un poco la figura que usted tiene, que yo la comparto en realidad, por las creencias que pueda tener uno u otro, dependiendo de la religión, su Dios, ¿no? A quién admire uno y qué es lo que lo motiva a seguir todos los días, no puede utilizarlo como excusa para aplicárselo a otras personas. Creo que a eso quería llegar, ¿verdad? ¿O no? O sea, Sí, en el justamente, fondo, porque vamos a tocar eso más a fondo más adelante, pero en el fondo lo que quiero explicar es por qué es que la mujer a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido el rol que ha tenido. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos más concretos, pero doctor, la base de todo eso ha sido la religión, no solamente en el mundo católico apostólico romano, también en la China, también en la India, y se han llegado a culturas que cuando una persona muere, es enterrado con sus 3 o 4 esposas. Así las esposas estén vivas, simplemente porque tienen que ir a servirlo al otro mundo. Eso todavía existe. Bueno, seguimos. sí, pues, para finalizar, Para terminar y seguimos con la clase. sí. Bueno, ni el mismo Harari sabe en realidad, No, porque Rosemary está levantando la mano, le está dando la palabra. Sí, doctor. ¿Perdón? Primero, sí, ¿me escucha? Doctor. Sí. Primero una cosa Sí, te escucho. que mis compañeros están manifestando es que se le escucha entrecortado y a veces se le corta el audio a usted.
y es por eso que como que no entienden muy bien las palabras que está diciendo, que se está manifestando, porque se escucha entrecortado. Y segundo, doctor, yo pienso de que todo esto, el ámbito que ha tenido la mujer en torno a la evolución histórica, desde los tiempos prehispánicos hasta la evolución hasta ahora, ha sido más que nada por una idea religiosa y tanto porque la religión ha influenciado mucho de manera política a que las sociedades se conformen así. Por ejemplo, en Grecia surgen diferentes mitos en que la mujer tenía que ser virgen y que la mujer era un poco más recatada. Entonces, todo en torno a eso se fijaba la religión. Exacto. Bueno, la religión es una forma de política. De hecho, en los países que tienen una población musulmana importante, hay partidos políticos que tienen afinidad a la religión. En nuestra sociedad también. El Partido Popular Cristiano es un partido que esgrime la doctrina cristiana dentro de la política. Y no está mal. El problema viene a ser cuando el Estado utiliza la legislación para que personas que no profesan una determinada fe la tengan que profesar por ley. No llega de hace 200 o 250 años que si no creías de la manera como te decían que tenías que creer, te quemaban por hereje en la plaza de armas. Pero aquí estamos llegando a 1900 en lo que va de la clase. Hasta 1900, esa era la realidad de la mujer. Vamos a ir un poquito más adentro, vamos a ver un poco más. ¿Qué es lo que va a suceder con la mujer y cómo va a cambiar este rol que tuvo la mujer hasta entonces? En 1914 a 1918 estalla una guerra. La primera que tiene es que van muchos hombres a pelear y algunas de las labores que se realizaban en las ciudades se quedan sin operarios. Muchos van a morir, con lo cual durante un tiempo después de la guerra, esas personas que los van a sustituir en sus trabajos en la ciudad van a ser mujeres. Van a ser mujeres que van a dedicarse a cosas que hacían antes los hombres o incluso a la fabricación de armas, como pueden ver acá. Esto va a ser el primer cambio, la primera probada, digamos, que van a tener las mujeres de una vida distinta. ¿Por qué? Necesito una dama, de preferencia creyente, para la siguiente parte del experimento. Un segundito, Joaquín, necesito una chica, a María Pía Chávez. Vamos a ver. ¿Estás por ahí? María Pía Chávez. Deberías estar porque estás en la clase. No está María Pía. Vamos a escribir acá. María Pía. Y Alexandra levantó la mano. Alexandra, vamos contigo. Sí, profesor, dígame. Alexandra, te voy a dar 6 hijos a partir de ahora. ¿Qué edad tienes? Yo voy a cumplir 18. Ya, te voy a regalar además 6 años más. Así que tienes 24 y 6 hijos. Pero has nacido en 1900. ¿De acuerdo? No, no has nacido en 1900, has nacido en 1850. O sea, estamos más o menos para 1916, tienes 6 hijos. Y vives aquí en Lima, en el centro de Lima, que es una zona muy bonita, en ese momento, en ese entonces, y acabas de despertarte, ¿ok? Ya. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero, atender a mis hijos, supongo, ¿no? Tener que darles de desayuno. ¿Ok? ¿Cómo les das el desayuno? Supongo que tendré que ir a buscar algo que ya tenga, o si falta algo, comprarlo. ¿Cómo qué? ¿Qué podrías tener? No sé, leche, pan, huevo. Leche. ¿Y de dónde sacas la leche? ¿De la tienda o de donde pueda adquirirla? No hay Bueno, tiendas, en ese entonces tampoco creo que
creo que había la que pasaba la lechera, que pasaba... Podía pasar un lechero, tenías que ir a ver si pasó el lechero, ver si conseguiste huevos, porque no tienes refrigeradora. Claro, sí, sí. Y tu cocina probablemente es de carbón, no es de Ajá. gas. O sea que tienes que prender el carbón, Claro. abanicarlo un poco hasta que agarre una brasa para poder Sí. calentar algo de agua, vestir a Ajá. tus hijos, bañarlos, atender a tu esposo, prepararles la comida, y luego, digamos, saliste de esa, se fueron, los que podían ir al Ah, no, colegio, no, si no, había no. colegio, se iban. Pero aquí hay una cosa, si es que tuviera esposo, usted solamente dijo hijos, no dijo esposo. No, todo. Si tuviera esposo, entonces no solo la responsabilidad sería mía, él también podría haber aportado de alguna forma al desayuno. No, olvídate, No tienes que contaba. atenderlos, ¿Por qué? ¿Por porque qué el esposo no se tendría que... dedica a esto, tu responsabilidad en la casa es esa. Para eso te casaste, para tener hijos y atender a tu esposo. Si no, tu Bueno, esposo simplemente te puede golpear. No claro, hay nada que haga que la ley impida que te claro, golpee. claro. Te En puede ese tiempo, reeducar o te lleva a tu casa. ¿Perdón? claro, en esos tiempos quizás sí lo que usted dice es correcto. Yo tendría que Por eso te digo, dedicarme. el experimento es 1900. Ah, ok, ok. Si nos quedamos ahí, sí, tiene razón. Tengo que dedicarme a yo atenderlos a ellos. Ya. ¿Y tienes aspiradora? No, no tengo. ¿Tienes lavadora? No, tampoco. ¿Tienes secadora? No, menos. ¿No tienes cocina? ¿No tienes refrigeradora? ¿Quieres hacer algo que involucre licuar algo? Tienes que chancarlo con una piedra. Todo manual. Así es. Entonces, Mm, ¿cuánto tiempo del día crees que tienes para ti? Muy poco. Creo que la verdad al final del día terminaría muy cansada y el único momento que tendría para mí sería el descansar, el dormir. Más o menos que funciona así. Eres un mueble más de la casa, Ajá, pero socialmente muy bien aceptada, porque eres una mujer que se preocupa de sus hijos, que atiende bien a su esposo y que tiene 6 hijos. Le ha dado 6 hijos, qué maravilla, ese hombre debe estar muy feliz y esa es una muy buena mujer. ujú, Así funcionaba, esa era la vida que se esperaba de una mujer y era la vida que la mujer esperaba tener. Pues si tengo suerte, me caso con un hombre que al que yo voy a atender y le dé muchos hijos. Esa era la máxima aspiración que podía tener una mujer. Ahora, si te rebelabas y no querías hacerlo, ujú. que te dejara un hombre con 6 hijos era prácticamente tu acabose. Tú tenías que aguantarle a este sujeto lo que sea, porque ¿cómo vas a comer? ¿Conseguir trabajo? La mujer no trabaja, la mujer se dedica a su casa y tienes que mantener 6 hijos. Entonces, básicamente el hombre hacía con la mujer lo que le daba la gana. Claro, Todavía existen familias que funcionan así. Si él es el que pone la plata, yo prefiero mirar para otro lado y bueno, ya veamos cómo claro, y nos vamos permitirle arreglando. todo. Pero en la Primera Guerra Mundial, la mujer, muchas gracias Alexandra, me quedo con mis hijitos, estoy viendo que no los estás tratando muy bien, así que me los guardo por ahora. En la Primera Guerra Mundial, las mujeres empezaron a ganar dinero y empezaron a ver a los hombres de otra manera, ya no te necesito tanto para el tema de la plata, porque empezaban a ir a las oficinas. En esa época, una mujer que posteriormente se va a llamar Coco Chanel, era estudiante de un colegio de monjas dominicas, como la San Martín, que es una universidad dominica, gracias a don San Martín de Porres, que era un monje dominico, mal no recuerdo. Bueno, Coco, en lugar de estar viendo o atendiendo a lo que decían las monjas, veía las telas con las que ellas vestían y se imaginaba qué haría ella con esas telas. Y esas primeras mujeres que empezaron a ir a las oficinas tuvieron esos diseños nuevos, innovadores de Coco Chanel, que les permitía tener pantalones, cosa antes no vista, que les permitía montar bicicleta o montar caballo, o sastres para poder ir a esas oficinas donde antes no podían entrar. Es el primer grito de libertad de la mujer. Con esta diseñadora y con Yves Saint Laurent en Francia. La Primera Guerra Mundial va a dejar este número de muertos. En Rusia, 9.150.000, en Francia, 6.160.000, etcétera. Ahí los tienen todos. Lo cual va a permitir que las mujeres empiecen a entrar a participar económicamente en el desarrollo de varias actividades laborales. Muy importante. A ver.
Para la Segunda Guerra Mundial, que es 20 años después, ya la participación de la mujer era un hecho. Se le buscaba además para que cubriese lo que se llamaba el esfuerzo de guerra de aquellos hombres que habían tenido que ir a la guerra. Entonces, este personaje es un ícono del gobierno norteamericano que buscaba atraer a las mujeres a labores como esta, arreglar armas que se habían destruido o a la fabricación de armas, aviones, submarinos o lo que fuese. Y los rusos incluso las utilizaban en el frente para combatir como francotiradores. Se inventan las doras, la lavadora, la secadora, la aspiradora, la batidora, etcétera, etcétera, que le empiezan a dar a la mujer una cantidad de tiempo extra para poder hacer las cosas que ellas consideraban. Y eso les daban 4, 5 o 6 horas más de tiempo para poder dedicarse a sí mismas. Pero la gran liberadora de la mujer se da en el año 50 aproximadamente. La píldora anticonceptiva le permite a la mujer decidir cómo, cuándo, dónde, con quién, etc. Y le permite decidir si va a estudiar antes de tener hijos, si va a trabajar antes de tener hijos, o si quiere o no quiere tener hijos finalmente. Gracias a eso, y a que la humanidad empieza a permitirles, para poder desarrollar mejor la actividad productiva fuera de casa, porque lo que hacen en casa también es productivo, pero fuera de casa, que era la única posibilidad que tenían, antes no podían escoger, gracias a esos cambios, y a que empiezan a incursionar en el mundo reservado solamente para los hombres, se descubre que es mucho más eficiente que hayan no 2 doctores buscando la cura contra el cáncer, sino 4, 2 mujeres más. La mitad de la población del mundo, y un poco más, el 51% son mujeres, que no tenían acceso a ningún campo de desarrollo científico, intelectual, etc. Gracias a estos inventos y a estos sucesos, la mujer ingresa al mundo. Y hoy tenemos probablemente más mujeres estudiando que hombres. Gracias a eso también, algunas mujeres logran llegar a lugares de poder donde jamás se hubiera pensado. Dilma Rousseff, Margaret Thatcher, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Kirchner, la primer ministro de Ucrania, Hillary Clinton, Michelle Bachelet, incluso nuestra amiguita Nadine o Angela Merkel en Alemania. No comulgo con varias de estas mujeres en sus ideas, pero es una gran cosa que no sean apartadas de posiciones de poder simplemente por su género, y los hombres han tenido que aprender a hacer otras cosas que antes hubiera sido impensable. Y ahí vamos aprendiendo también. En el Perú, en 1952 o 54, se le permitió por primera vez votar a la mujer. Eso quiere decir que probablemente, ahora sí, la mayor parte de ustedes conocen a más de una persona que cuando nació no tenía derecho a votar. Es decir, que cuando nació no era un ciudadano con todos sus derechos. Cualquier persona que haya nacido antes de 1950, al nacer, no tenía derechos. Si ustedes leen los debates del Congreso peruano, se decía literalmente que la mujer no debería votar porque si vota, opina. Y si opina, genera discusión dentro de la familia cuando hay un jefe natural, que es el que debe manejar el hogar, que es el hombre, y que si la mujer opinaba, iba a terminar divorciándose del hombre porque iban a pelearse. Y que eso no conducía a un correcto desarrollo de la sociedad. Está ahí, en los debates del Congreso. Entonces, hay muchas cosas que se basan en dogmas, en costumbre, que la humanidad ha ido cambiando para bien. Esos dogmas todavía nos acompañan en muchas cosas. Por ejemplo, yo acabo de tener una hija y más de una persona ha venido con este regalito. Una cocinita, unas ollas o utensilios de cocina para que mi hijita vaya practicando lo que va a hacer el resto de su vida. Está metido en el chip. Entiendo que la gente lo hace con buen ánimo, pero es hora de empezar a cambiar esa idea. No me pondría, por ejemplo, que le traigan lo mismo a mi hijo, que tal vez algún día podría ser un cocinero como Virgilio Martínez o como Gastón Acurio,
pero que se siga pensando que la mujer siga haciendo ese mismo rol de siempre, eso ya empieza a cambiar. Como cambió este. Era muy común que ustedes vean en los afiches hacia el sur o cerca de las playas o cuando se acercaba la temporada de verano, chicas vendiendo cerveza de esta manera en bikini. Se veía cosificado completamente a la mujer. Se entendió que no es una idea sana, que no es una idea saludable cosificar o mantener a la mujer en ese rol, y ahora las mismas cerveceras cambian y la idea es el jueves de patas, tomar con los amigos o las amigas, etc. Este tipo de publicidad y este tipo de roles predispuestos llevan, en el fondo, a este tipo de problemas respecto a la mujer, que es una de las cosas importantes que debemos buscar que cambie. Denme un segundo, voy a compartir pantalla en un ratito, tengo que buscar el video que quiero que vean en internet. Un segundito. Que ganas de hacer volar a estos acosadores. Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. En Lima, 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero. Los hombres que lo hacen creen que es un mal menor. Vamos a demostrarles que están equivocados. Ever las presenta Silvia y a sus madres. Detectamos a posibles acosadores en las calles. Convocamos a sus madres, les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. El resto, vean. ¡Ey, la cámara, que enfoque, que no se meta! Y anda avanzando. ¡Qué rico calzón! Eso. Ahora pues. Mamá. Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que de verdad lo que me viene. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué le dices esas groserías a las mujeres? No es ninguna grosería. No es ninguna grosería. ¿Has escuchado? Es claro lo que habías dicho. Karina, te pusiste Karina. Ah, o sea que Karina fue de esa manera. Yo no te lo puedo aquí. Ay, bueno, te explico. No te explico. Digo lo que te da la gana. No puedes estar lo que quieras. Y además nunca te viste así. ¿Qué está pegando la del vacancito, no? Cuando todo el Perú se lo está mirando ahí. Esa es la razón. Las mujeres le vestimos como los ganas. Que me tiene una cachetada este cuento. No, vuelvo en la calle. ¿Qué tal, chancho? Julio. Qué bonito, ¿no? ¿Ah? Sácate la peluca y cágalo al huevón. Mira, pues. ¿Qué disfrazada? ¿Qué disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a cerciorarme que realmente estás molestando a las mujeres. Graciosito y chistosito con todas las mujeres. ¿Cómo estarás? Más aliviada que no te da vergüenza. A mí no me interesa tu jefe. No, estoy grandísimo. Yo soy ciega, soy sorda. Mi hijo, ay, Dios, qué barbaridad. Yo solo soy así. Tremendo saña, ¿no? Miércoles.
Si eres un acosador, no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres. Más de 10 millones de mujeres peruanas son víctimas de acoso. Difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor. Ingresa a www.silveatumadre.com y entérate cómo tu participación será valiosa. Everlast, defiende tu mundo. Bien. ¿Por qué es que esto es importante? Porque la mujer, cada vez menos, pero aún, es físicamente no tan fuerte como el hombre. Y entonces al hombre se le ha enseñado culturalmente que siriar a una mujer, decirle piropos que nadie les ha pedido, es una costumbre pues o masculina o que es intrascendente realmente lo que puede hacerle o no a una mujer. No sé si ustedes, vamos a buscarlo acá, para los hombres, saben lo que es en la cultura gay un oso. Les voy a explicar ahorita. Denme un segundito. Ajá, vamos a compartir pantalla. Sí. Bien, esto que ustedes están viendo aquí, estos personajes de acá, es lo que se llaman osos. Son personas que tienen una orientación sexual, son homosexuales, pero no se visten como mujeres, no son travestis, no quieren cambiarse de sexo ni nada por el estilo. Si un chico que pese unos 70 kilos, 75 kilos, pasa por la calle y se encuentra a dos patas como estos, que lo miran a los ojos y le dicen algún piropito bonito, me imagino que se van a sentir un poquito acosados, vulnerados, etc. Básicamente esa es la idea. Si una mujer que en promedio debe pesarse entre 50 y 60 kilos se cruza con un hombre o dos en una calle y está sola y le gritan algo así, es básicamente la misma sensación y la misma impotencia. El problema socialmente viene por la educación que se recibe en casa sobre que esto no está mal visto, es algo que pues la mujer tiene que aceptar o simplemente es su culpa por cómo se viste, ¿no? Entre otras razones. Eso es parte del cambio, el respeto a la otra persona, no importa el sexo del que sea, incluyendo a las mujeres. Porque las mujeres se han visto víctimas de esto por milenios. Han sido sujuzgadas por esa razón. Entonces, si la humanidad entiende que son seres humanos con todas sus virtudes y defectos, suma. Suma porque vas a tener grandes jueces, grandes médicos, grandes policías, grandes políticos, y también, como en todo, vas a tener gente proba y gente no tan proba. La humanidad ha avanzado bastante en eso, es verdad, pero, por ejemplo, acá tenemos Irán. En 1970, esto era un paisaje común dentro de Irán, cuando gobernaba el Shah. El Shah es este señor que está a la izquierda, que fue derrocado por una revolución chiita, musulmán chiita, es una de las ramas de los musulmanes, que transformó a Irán otra vez a una teocracia donde la mujer tiene que ir vestida con burka, una vez más, porque si no la apedrean. No den por sentadas las libertades que tenemos en ningún aspecto, ni la de las mujeres, ni la de los ciudadanos como tal. Esta primera clase lo que ha buscado, aquí les dejo, esta diapositiva la voy a subir a la página, pero aquí les dejo la idea. ¿Qué idea? Que la mujer es una cosa. Esa fue la idea durante muchísimo tiempo. Alá Akbar. ¿Cómo cambia esa idea? Pues así, gracias a algunos factores ajenos a una lucha feminista.
gracias a que las guerras crearon una situación en la cual la mujer tuvo una ventana para poder entrar a una situación distinta, y luego ellas mismas, les recomiendo una película que se llama Las Sufragistas, pueden ver un poco más sobre este tema, lograron ganarse ese espacio. Y esa lucha continúa. Desgraciadamente, como en cualquier idea, las ideas son como seres vivos, pueden desarrollar pequeños tumores y cánceres. A mi modo de ver, ya hay algunas ideas sobre el feminismo que abusan o buscan darles privilegios a las mujeres que no necesitan, que las tratan como si fueran seres con algún tipo de incapacidad. Creo firmemente, y para quienes no están de acuerdo conmigo, esta clase, para poderlo conversar, discutir, es abierta a todos. Yo respeto mucho las ideas de todos y siempre y cuando sean sustentadas estoy abierto a conversarlas. Es más, cuanto más las conversemos, mejor. Es necesario que las mujeres ganen esta batalla para lograr igualdad ante la ley e incluso, al igual como le puede pasar a los hombres, algunas ventajas en campos donde no se les puede tratar de la misma manera, no se les puede tratar igual. Pero ir más allá y crear leyes especiales para que las mujeres estén por encima del hombre frente a la ley, con eso yo en particular no estoy de acuerdo. Creo que lo que debemos luchar todos es por la igualdad, pero esta clase es para discutir esas ideas, así que espero de pronto hay alguna feminista en el grupo que pueda hacer una exposición, que me pueda decir, si hay alguna que sea buena realmente, yo la voy a poner en clase, ¿eh? Que podamos tomar ese tema como uno de los puntos en discusión. Como ven, Las Sufragistas podría ser una película que me genere el contexto para hacer esta exposición. Eso es lo que yo busco que ustedes vean en las películas, que encuentren algún tipo de contexto que les dé el pie para discutir sobre algún tema, el que ustedes quieran, pero que sea básicamente un contexto, que no sea la película o el libro la exposición, porque como les digo, yo ya los vi. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ángelo acaba de hacer explotar una bomba en el chat. Alá Akbar Kabum. Doctor, el doctor. Sí. Bueno, sí, yo quería contar más o menos como una anécdota que me pasó con una novia que es feminista. Ella es de otro país. Entonces, bueno, ya prácticamente terminamos porque supuestamente yo no apoyaba. Yo le dije que yo no era machista, pero me dijo, entonces no eres machista porque no eres feminista. Y tan solo no apoyar, bueno, fue el término, fue el fin, ¿no? Y bueno, me decía que sea como prácticamente que me quería obligar a eso, porque digamos que tenemos que superar no tiene que haber igualdad, porque si tiene que surgir más el feminismo para que no haya machismo. Así fue prácticamente lo que me dijo. Bueno, doctor, de pronto podría hacer usted un video sobre una crítica a las feministas o lo que está en desacuerdo sobre el movimiento feminista, o para aquellos que no conocen mucho, yo me incluyo entre ellos, cómo ha evolucionado el movimiento feminista en los últimos 20 años. De pronto ese puede ser un tema interesante para que usted pueda terminar de cerrar su capítulo. ¿Quién sabe? Es solo una idea, doctor, pero de todas maneras le agradezco mucho el que haya compartido con nosotros esa ingrata experiencia. Aquí hay otra mano. Joaquín, es usted el que terminó de hablar, ¿cierto? No, doctor. Joaquín, Quería consultarle, Sí. porque usted que está hablando del feminismo, yo estoy muy a favor del feminismo, soy profeminista, pero que hay algo en lo que sí discrepo, que es que las mujeres tienen libertad para abortar. Obviamente es porque ellas tienen al bebé y es su cuerpo, ¿correcto? De manera legal e ilegal. No solo hablo de este país, sino a nivel mundial. Pero si un hombre no desea tampoco la paternidad, por ende, por igualdad, también debería rechazarla, si quisiera rechazar la paternidad, ¿no? Porque va a estar siempre supeditado a la ley de que tiene que pasar una manutención si el hombre no quiere tener al bebé. Porque solo la mujer puede tener la decisión última en ese caso. Solo en ese caso discrepo nada más. ¿Y Ahí cuál tiene es su un punto de vista?
tiene usted un tema. Ahora, con el aborto tenemos toda una gran... El aborto es otro tema del cual se puede hablar, porque lo primero es definir si es que el concebido se considera o no una vida. Y desde el momento en que el esperma fecunda el óvulo, hay vida. Ahora, si eso es una vida realmente, si se espera que tenga sistema central nervioso para considerarlo una vida, o si se le espera para nacer. Entonces, una vez que sale usted de eso, ya, si llegara a la conclusión de que, bueno, no es una vida, ambos No, deben yo, tener la voluntad de querer tener a la criatura, o basta con que uno no quiera. Eh, Todo eso puede usted averiguar un poco y poner su posición en una no, exposición. doctor, Ahí lo a lo tiene. que, a lo que yo voy es que yo sí soy pro vida, a lo que voy es que el feminismo siempre apoya bastante al aborto, aborto, libertad de aborto, y muchas veces, ¿dónde está también la igualdad con el hombre? O sea, si el hombre no desea tener al hijo, firmarlo. Le entiendo perfectamente. Haga su posición sobre eso. Porque ahorita yo le puedo dar 30 segundos, pero en el otro lado son 4 o 5 minutos, y si usted hace una exposición buena, yo la paso entre los alumnos y podemos conversar de eso un tiempo más largo. El aborto es uno de los temas que vamos a tocar, de todas maneras. Ángelo, No, no, doctor, no. Yo no me olvidé de bajar la mano. por favor. Jalil, Sí, profe, ¿me escucha? sí. Sí, profe, lo mío también es acerca del feminismo, pero no toca el tema del aborto. Para mí es, le pregunto si es, o sea, por lo que veo, es necesario, para mí, recurrir al vandalismo y crímenes en menor grado al hacer una marcha o una marcha o una protesta para, entre comillas, conseguir los mismos derechos. Yo creo que no. Porque, o sea, para usted está mal, Sí, claro. voy a decir que el vandalismo que se Sí, comete sí, sí, en esas destruir marchas propiedad está mal. privada o propiedad pública ajena no es correcto. Eso debería ser, a la gente que hace eso debe meter la presa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay tantas mujeres feministas que defienden y dicen que está bien eso? Porque han creído una narrativa que les hace pensar que viven en una sociedad donde el patriarcado, que es como lo llaman, maneja las instituciones y le quita legitimidad a cualquier tipo de expresión de esa sociedad. Es decir, la constitución que nos rige es parte del patriarcado, entonces yo no le creo a la constitución, y el código penal también es parte del patriarcado, y usted es parte del patriarcado, y esta clase es parte del patriarcado, y todos deberíamos ser todes, y quieren reformar completamente el mundo en torno a sus Sí, ideas. sí, todo Entonces, es, sí, sí. si es así, tiene lógica. A ver, entiendan esto. Yo acá voy a ser de abogado del diablo. Me voy a pelear con todo el mundo. Incluso voy a atacar posiciones con las que yo estoy de acuerdo, de pronto. Pero lo que necesito es picarlos para que deconstruyamos las ideas que tenemos, y al volverlas a construir, veamos si estamos realmente de acuerdo con ellas, si las entendemos o si nos falta averiguar un poco más. Esa es la idea. Yo tengo que ponerme del lado de una feminista para poder tratar de entender qué es lo que piensan. Voy a tratar de volverlos senderistas también en algún momento, y voy a tratar de volverlos ultracristianos, y también shias o sunnis, dependiendo de qué rama del Islam quieran ustedes abrazar. Yo sería, en todo caso, sufi, pero entiendo que esa es la razón que dicen ellas, ¿no? Y si lo ves desde su lógica, tiene una lógica. Yo no creo ni nada de tu narrativa, nada de tus ideas, porque están basadas en una corriente que es ajena a mí. Entonces, tus ideas para ti, mis ideas para mí, y todos debemos ser libres. Rafaela. Profesor, yo nada más como que quería, buenas noches, yo nada más quería responder o sea, en verdad ya no, o sea, sobre que dijo como que era feminista o que apoyaba el feminismo, pero también era pro vida. O sea, son incoherencias. Uno puede ser feminista y obligar a una mujer a parir. No estás como que apoyando la libertad de una mujer. Y tampoco y respondiendo a que por qué quemamos si hacemos, o sea, destruimos cosas, es porque no se nos escucha de una forma pacífica. La única manera en la que tenemos de recurrir para que se nos escuche o sea, para poder defender, porque se defiende que tenemos, o sea, se dice que tenemos derechos, pero no se respetan estos. Entonces, la manera en la que tenemos de ser escuchadas es siendo esta, porque
si han hecho Rafaela, ¿qué canciones, le han parece lo hecho- siguiente? ¿Por qué no hacemos un Rafaela. pequeño debate? Un segundo. ¿Por qué no hacemos un pequeño debate la próxima clase? Prepárenlo. Yo les doy a cada uno 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Tú puedes buscar otras personas del aula que estén de acuerdo contigo y pueden ser 2 y 2, 2 personas y 2 personas. Y después dejamos un poquito de tiempo para debatirlo. Encantados. Me parece muy bien. Pero tómate un tiempo, susténtalo bonito y la próxima clase podemos hacer eso al comenzar la clase y ya terminamos el resto con lo que falta de la clase de hoy. Les dejo el guante sobre la mesa a ver quiénes lo toman. Mariano. Sí, profesor, se me escucha. Muy buenas tardes y ya se acerca para las noches. Quisiera comentar que yo sí soy feminista, pero feminista del aspecto liberal, porque dentro de mi aspecto se puede dar que hay dos tipos de feminismos, que es el feminismo radical y el liberal, donde uno sí consigue la verdadera igualdad y otro solo está buscando una superioridad hacia la masculinidad o el aspecto viril, dando como consecuencia que toda la culpa la tiene el patriarcado. Dado mi opinión, yo siempre he pensado que anteriormente sí hubo un patriarcado, pero actualmente ya no se está dando. Aparte, como bien mencionó mi compañera Rafaela, si nos ponemos en el hipotético caso de que yo, en el caso de que mi hermano es matado, lo matan y le pasan todas esas situaciones, yo voy a hacer unas protestas para que vean cómo se siente que haya matado a mi propio hermano. Entonces me daría el derecho de destruir sus casas, de destruir las propiedades. Yo lo vería muy injusto, porque aunque tuviera ese dolor interno por que haya matado a mi hermano, no puedo dañar las casas de otros amigos. No puede ser así. Solo quería ver ese tipo de opinión. Ya, muy bien, pero por ejemplo, si usted considera que, como vamos a ver más adelante, Sendero Luminoso, que las leyes que hacen en este país las hacen los ricos para seguir siendo ricos, que yo no me veo obligado a respetar esa legislación, y que probablemente la gente que tiene casa en La Molina ha obtenido eso en base a explotar a otras personas. Entonces mi manera de explotarlos es literalmente explotarlos con dinamita para buscar un cambio radical en esta sociedad. O sea, yo no los justifico, no digo que esté de acuerdo con ellos. En esta clase lo que vamos a hacer es estudiarlos, a todos, como animalitos de laboratorio, a todos. Ya cada uno decidirá a qué le hace caso, a qué no le hace caso, qué considera adecuado, qué no considera adecuado. En lo personal, yo soy un liberal ateo, pero en mi clase tengo que jugar un poco con todas las cosas. Así que entiendo su posición y reitero, ya tenemos un debate prehecho. ¿Podría ese debate tener más participantes? Encantado, no hay ningún problema. Y también tiene las exposiciones para poder hacerme llegar su punto de vista y con un buen tiempo para poderlas preparar. Ángelo, te voy a saltar, por favor, porque ya nos estamos acercando al final de la clase y tengo... ok, ya me bajaron la mano algunos. José Antonio Carrasco, por ahí. Sí, doctor, una curiosidad muy rápida, es que me llamó mucho la atención todos los temas que ha mencionado en esta clase y quería consultarle si usted era el representante de la Casa de Debate de Partido Liberal. ¿Era usted, no? Sí, yo soy el director de la Casa Liberal. Aquellos que quieran entrar, me escriben. Por favor, me ponen su nombre y yo los ingreso al chat de la casa. Voy a escucharla, profe, y me pareció muy interesante. Me gustaría incluirme en el grupo y ya le escribo su WhatsApp privado mejor. Gracias, encantado. Ariana. Doctor, ¿me escucha? Si no te escuchara, no te podría decir que no te escucho. Bueno. Ups. Es que como temprano me dijo que mi micrófono no funcionaba, por eso. Ya, doctor, una consulta. Te escucho perfecto, Ariana, no me hagas caso. Ok. Una consulta. ¿Cómo hago para meterme en el debate de la siguiente clase? Me escriben, o escríbanle mejor a los delegados. Dígame, los que quieran dar su... Ahí está, vamos a hacerlo más ordenado. Pónganse con una posición, o sea, digan, soy tal persona y mi posición es esta, ¿ok? Y me mandan eso. Y yo armo el debate para que todos tengan un tiempo prudencial para exponer y luego voy viendo de acuerdo a lo que van diciendo
cuáles visiones se contraponen y van teniendo la posibilidad de contestarse muy picadamente, ¿ah? O sea, la exposición va a ser de 2 minutos, máximo 3, y luego vamos a ir con intervenciones de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Eso es. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Ok, chicos, ya tienen su libro, ya tienen la tarea para averiguar qué cosas de ahí pueden utilizar. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, que todavía no salimos de este bicho. Así que espero verlos sanos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.